Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a darles toda la información y hacer un breve análisis de lo que fue el importante triunfo ayer por la noche de River sobre Patronato en Paraná. El equipo conducido por Marcelo Gallardo ganó 1-0 con un buen gol de Miguel Ángel Borja y con un penal atajado por Franco Armani en un momento clave del partido. Nuevamente, a mi entender, esto ya es una opinión propia, se perjudicó a River y ayer en la misma jugada en dos circunstancias. Ya voy a estar haciendo todo el análisis al respecto, pero en principio, a mi entender, ayer River fue nuevamente perjudicado por el arbitraje, pero aún así pudo, en base a la gran atajada de Armani y después al aceptable segundo tiempo que hizo el equipo en general y a los buenos momentos que tuvo el conjunto conducido por el Muñeco, fueron pasajes. No fue un partido tan completo como el de Estudiantes, está claro, ni tampoco el segundo tiempo como contra Argentinos, pero aún así, a mi entender, se termina llevándose el triunfo justamente. Con este resultado, River se ubica a tercero en la tabla de posiciones, por lo menos hasta que hoy jueguen Racing y Atlético Tucumán, y prácticamente ya tiene asegurada la clasificación a la Copa Libertadores del año 2023. ¡Empecemos! Voy a comenzar, como hago siempre, haciendo un breve comentario de cada uno de los futbolistas que arrancaron ayer el encuentro como titulares. Franco Armani fue el guardameta y redondeó una excelente actuación, tercer partido consecutivo con la Valle Invicta, pero ayer fue el primero de estos tres recién mencionados en los que tuvo que participar de manera constante, no solo por el gran penal que atajó, sino porque también en los momentos en los cuales fue exigido respondió de muy buena manera. Armani terminó siendo la figura del partido. Ese penal que le cobran a River sobre el final del primer tiempo termina siendo determinante, porque el Millonario podía irse al descanso cayendo por 1-0 y con la mente puesta en tener que dar vuelta al partido en el segundo tiempo. Sin embargo, el penal atajado por el Pulpo hizo que River se fuera al descanso con Patronato sin goles y en el complemento pudo terminar de llevarse el triunfo. La línea de cuatro defensores fue la misma que en el último partido. Marcelo Andrés Herrera fue el lateral derecho. A mi entender tuvo un buen partido. Quizás en ataque no se destacó tanto como contra Estudiantes, pero no sufrió defensivamente, más allá de que en alguna oportunidad le ganaron la espalda, y terminó redondeando un buen partido. Un futbolista que hoy por hoy quizás está teniendo buenas actuaciones más por el sacrificio que por la jerarquía en sí del propio Herrera. Me parece que para el próximo año va a continuar en el plantel. Mucho se discutía quizás hace 2 semanas porque lamentablemente no estaba teniendo un buen nivel, pero ha repuntado y es por eso que, a mi entender, va a disputar el lugar para ser el lateral derecho titular de cara a la siguiente temporada. Emanuel Omana fue el primer marcador central, sobrio, seguro, firme, el mejor de la defensa ayer ante Patronato. Una actuación más muy destacada de Mamana, que viene teniendo ya bastantes rendimientos a esta altura. Pablo Díaz terminó siendo el más flojo de la defensa, más allá del penal, porque obviamente al terminar el árbitro cobrando la pena máxima en contra de River, queda marcado Pablo Díaz porque es quien termina cometiendo la falta. Sin embargo, cuando haga el análisis de la jugada puntual, voy a decir que, a mi entender, en primera instancia no fue penal y en segunda instancia, en caso de ser falta, era fuera del área. Así que Pablo Díaz queda muy marcado por esta jugada, pero aún así termina siendo el más flojo de la defensa por otras circunstancias. No estuvo sólido a la hora de rechazar la pelota, y si lo comparamos con el excelente nivel que mostró ante Estudiantes, claramente dio un paso atrás en cuanto a su rendimiento. Milton Casco fue el lateral izquierdo, un compromiso sin destacarse ni tampoco con grandes errores para Casco, un lateral izquierdo que no pasó mucho al ataque, pero tampoco defensivamente tuvo grandes fallas. En la mitad de la cancha, Enzo Pérez jugó los primeros 45 minutos, después se fue reemplazado. Ya voy a estar hablando también de Enzo porque es importante saber si va a estar o no a disposición para el partido del próximo miércoles ante el Platense, porque hoy Gallardo en el segundo tiempo tuvo que hacer un cambio bastante grande en lo que respecta al armado de la mitad de la cancha por la lesión de Enzo y teniendo en cuenta que Zuculini también se encuentra lesionado. En esos 45 minutos Enzo distribuyó, cortó y pasó la pelota con mucho criterio, siendo uno de los mejores de River en la primera etapa. A sus costados, Palavecino, de flojo partido, sobre todo si lo comparamos con el nivel que tuvo contra Estudiantes. Es cierto que contra el Pincha la mayoría de los futbolistas del más grande tuvieron un rendimiento superlativo y es por eso que ayer por la noche la mayoría bajó su nivel, está claro, más allá de alguno que pudo haber mantenido el mismo rendimiento.
Por el lado de la Cruz, un primer tiempo muy bueno cuando el uruguayo arranca y se destapa, es de lo mejor de River. En la segunda etapa le metió un pase sensacional a Matías Suárez, lo dejó mano a mano, el remate del cordobés se terminaría estrellando contra el palo, pero la particularidad es que en el complemento tuvo que jugar de número 5 solo y lo hizo verdaderamente bastante bien. Es cierto que pudo sufrir en alguna oportunidad porque no es un mediocampista de corte, pero teniendo en cuenta que a River le están faltando hoy volante central, se puede decir que De la Cruz rindió en ese lugar más de lo esperado. Por delante de la línea de mediocampista jugó Juan Fernando Quintero, que tocó menos pelotas que contra Estudiantes, pero cada pelota que toca hace que todo aquel que esté mirando el partido quiera levantarse. Lo del colombiano es verdaderamente excepcional las veces en las cuales interviene en el partido. Asistencia a Borja para su gol. En el primer tiempo ya había dado 2 o 3 pases. Si lo comparamos con el partido ante Argentinos y contra Estudiantes, lo que le faltó acá es intentar él más al arco, no remató y en el momento en el cual tuvo la oportunidad de marcar de tiro libre, lamentablemente no lo hizo de la mejor manera, pero aún así dentro de los futbolistas del campo de juego, Quintero terminó siendo el mejor. El que tuvo un flojo partido fue Solari, lamentablemente no tuvo una buena actuación. Sí estuvo correcto en el 1 contra 1, dejando en el camino a algunos defensores rivales. Ganó y perdió, pero las veces que ganó pudo provocar situaciones como para que River convirtiera. Sin embargo, fue en ese instante en el cual decidía mal y o definía de manera un tanto inexacta o no le daba la pelota a los compañeros en el momento en el cual tenía que hacer pase y decidía rematar al arco. Y el centro delantero fue Miguel Ángel Borja, con la ausencia de Lucas Beltrán, que veremos si está o no a disposición frente a Platense porque tenía una molestia muscular. El colombiano termina siendo junto a Juanfer y Armani los 3 mejores de River en el partido porque termina marcando el gol que hace que River se vaya de Entre Ríos con los 3 puntos. Una muy buena definición del colombiano por el cual el millonario pagó $8 millones a Junior de Barranquilla y a Palmeiras de Brasil. Viene convirtiendo goles, eso quiere decir que viene teniendo un buen nivel, le falta una buena pretemporada, pero de cara al 2023 Borja va a ser un jugador aún más importante de lo que lo está haciendo hoy en día. Vamos a empezar analizando el primer tiempo haciendo énfasis en la última jugada del partido. Si hacemos un breve repaso de lo que fueron esos 45 minutos, los primeros 15-20 River fue dominador del encuentro, generó situaciones de gol. Es cierto que quizás no logró inquietar tanto a Altamirano, el arquero de Patronato. La más clara termina siendo un tiro libre de Quintero que es desviado por un jugador de Patronato y casi gol en contra para el millonario. Ese balón se estrelló en el travesaño. Después no hubo grandes jugadas. Un remate de Solari que tendría que haber dado pase atrás a Palavecino, termina rematando al arco. Y después de eso, sobre el final llega la jugada que termina desembocando en la gran polémica de la noche y que podría haber significado la derrota de River en aquel partido. El futbolista de Patronato le gana en velocidad a Pablo Díaz. En esto el chileno sí estuvo bastante flojo, como en todo el partido básicamente. Estaba marcando demasiado lejos a los delanteros y mediocampistas ofensivos de Patronato, lo que hacía que obviamente en caso de que le ganara en velocidad siempre quedaba con una distancia bastante larga como para poder recuperar el balón. El futbolista de Patronato adelanta la pelota y Pablo Díaz le da un pequeño toquecito en la espalda que a mi entender no puede ser considerado pero de ninguna manera falta. Pero supongamos que Patricio Lustó, que es quien cobra la infracción, la cobra fuera del área. A mi entender, en caso de que era falta, en ese momento Lustó estaba en lo cierto, porque la falta, el toque este imperceptible de Pablo Díaz, que para mí no es falta como dije, era afuera de la misma. Sin embargo, desde el VAR le dicen que es penal y automáticamente Lustó marca infracción desde los 12 pasos a favor de Patronato y en contra de River. Lo que yo no entiendo acá es por qué no le dicen al árbitro que vaya a ver la jugada para que él mismo certifique si es penal o no, o es decir, si es adentro en área o no, teniendo en cuenta que fue el propio Lustó quien cobró la infracción afuera del área. Una cosa es, como ya sabemos, en los offsides, directamente desde la cabina, desde el VAR, te dicen si es o no offside y el árbitro no va al VAR, es decir, a la pantalla que está afuera del campo de juego, a revisar la jugada, porque esa no es una jugada del árbitro en el partido en sí. De última, si hay que llamar a alguien, tendrán que llamar a los jueces de línea, pero en un penal en el cual Lustó cree que hay infracción y posteriormente cree que es afuera del área, a mi entender debe ser el mismo árbitro quien rectifique esa decisión cobrando penal, pero viendo la pantalla con anterioridad. En fin, cobra penal para Patronato, el que se va a encargar es Gianni, patea cruzado de derecha y Franco Armani realiza una atapada sensacional. Segundo penal que ataja en este año, ya le había atajado uno en marzo a Nicolás Fernández en la victoria de River 1-0 sobre San Lorenzo el nuevo gasómetro. Este penal atajado claramente le dio aire a River, que en el segundo tiempo salió claramente con otra cara.
Y vamos ahora con la segunda mitad. El inicio del complemento fue igual que los primeros minutos de la etapa inicial. Un River muy superior a Patronato, pero que en esta oportunidad sí hizo lo que no pudo hacer en los primeros minutos del partido, que es abrir el marcador. Gran jugada de Juan Fernando Quintero. Uno creía que a lo mejor el colombiano iba a abrir a la izquierda para Ezequiel Barco. Me parece que en principio ese era el pase más cómodo. Sin embargo, para Quintero nada es cómodo, en el sentido de que nunca elige lo que todos elegiríamos si tuviéramos la pelota en nuestros pies. Colombiano para colombiano, Quintero para Borja, Borja engancha y define de zurda muy bien al palo derecho de Altamirano, River 1-0, y a partir de ese momento podían pasar dos cosas: o que el Millonario definitivamente asegurara el encuentro en una de las contras, o que Patronato se viniera tal y como lo hizo en la Copa Argentina. Recordemos que el conjunto entrerriano fue quien eliminó a River de la competición más federal del país hace 10 días aproximadamente, y realizó un buen encuentro y fue abajo en el marcador. Una vez River había abierto en aquel partido el resultado con un gol de Zuculini y lo empató aproximadamente 20 minutos después. Sin embargo, en esta oportunidad Gallardo realizó algunos cambios importantes. En primer lugar, en el entretiempo ya había salido Enzo Pérez e ingresado Barco por una lesión. Después decidió que se fuera Solari e ingresara González Pires, y armó una línea de 3 defensores centrales con los 2 carrileros y con los 3 mediocampistas. Obviamente, y más allá de que esto parezca un cambio defensivo, lo que hay que tener en cuenta es que el volante central de River era Nicolás de la Cruz. No era un mediocampista defensivo, ni tampoco Enzo Pérez, que ya de por sí no es un jugador que se caracterice únicamente para defender, sino que es un futbolista que también juega. En esta oportunidad había prácticamente un enganche, un número 10 jugando de número 5, y es por eso que el muñeco, sumado a que Patronato había puesto dentro del campo de juego a jugadores muy altos, decidió ingresar a otro central como para ayudar en las pelotas aéreas. Lo que sí se puede sacar como conclusión es que Gallardo eligió a González Pires por encima de Héctor David Martínez, de Javier Pinola y de Jonathan Maidana. Me parece que ahí sí se puede hacer una especie de análisis, teniendo en cuenta de que González Pires era el último defensor a la hora de armar una dupla central en estos últimos meses, pero ahora parece ser nuevamente el tercer defensa, cuando hace 40 días más o menos claramente era Javier Pinola el futbolista que hubiera ingresado en ese lugar. De hecho, contra Boca armó línea de 3 y Pinola fue el stopper por izquierda. Después lo que quedó fue alguna jugada en la cual River podría haber aumentado el marcador, un remate de Borja tapado por Altamirano, una jugada de Paradela que increíblemente es cerrada dentro del área chica, y Patronato no tuvo muchas situaciones de gol más allá de un remate de media distancia que fue bien sacado al córner por Armani. Buen triunfo de River 1-0, entró en el podio de la Liga Profesional y está a un pasito nada más de clasificar a la Copa Libertadores. Vamos a hablar ahora de qué es lo que le pasó a Enzo Pérez, porque la realidad es que es muy importante saber qué es lo que le sucedió al capitán de River, porque dependiendo de si puede o no estar frente a Platense el próximo miércoles, va a depender mucho de qué equipo puede llegar a parar Gallardo, porque sería algo verdaderamente sorprendente que el muñeco no juegue con ningún número 5 desde el arranque en el partido que se va a estar jugando entre semana en el Estadio Monumental. ¿Por qué digo esto? Fue el propio capitán de River quien pidió el cambio ayer frente a Patronato, diciendo que le dolía el tobillo. Claramente tiene una molestia en el tobillo derecho y es por eso que tuvo que ser reemplazado por Ezequiel Barco. Teniendo en cuenta que Bruno Zuculini está desgarrado y seguramente se pierda los partidos ante Platense y Rosario Central, y se verá si puede estar en la última jornada ante Racing, Enzo Pérez no tiene un reemplazante natural dentro hoy por hoy del plantel. Es por eso que en caso de querer jugar con un número 5, Gallardo tendría que recurrir al titular de la reserva, que es Sebastián Sánchez, pero veo muy complicado que esto suceda, teniendo en cuenta que el partido contra Platense es en poco más de 48 horas, el miércoles a las 21:30 en el Estadio Monumental. Lo más seguro es que en caso de que Enzo Pérez no pueda ser parte del partido, no va a quedar otra que Nicolás de la Cruz juegue número 5, o que se arme una defensa de tal manera que a lo mejor alguno de los defensores centrales pueda pasar a la mitad de la cancha. Yo veo esto bastante raro. A mi entender, lo que va a hacer Gallardo es armar la línea de 5 que armó ayer. No sé si con los mismos intérpretes, habrá que ver quiénes son los centrales que van a jugar. Está claro que Mamana y Pablo Díaz, si están bien, van a jugar, y me sorprendió el ingreso de González Pires por encima de Martínez y Pinola, teniendo en cuenta que necesitaba jugar con un stopper por izquierda, pero en principio
debería armar una línea de 5 si es que Enzo Pérez no puede jugar, porque si no, veo bastante raro que River juegue con 4 defensores y De la Cruz de mediocampista central. Habrá que ver cómo arma el equipo en base a eso, porque después tendría que agregar otro mediocampista más, teniendo en cuenta que De la Cruz se va a retrasar, y ahí quizás sí tiene más opciones, porque puede ingresar Barco a jugar por afuera, porque puede poner a Paradela, porque puede poner a Pochettino. Hay bastantes opciones, pero a la hora de un reemplazante natural de Enzo Pérez, Gallardo prácticamente no tiene opciones hoy por hoy en el plantel con Zuculini lesionado. Cada vez que Enzo no ha estado a disposición, ha sido Zuculini quien lo ha reemplazado. De hecho, contra Independiente, en el triunfo por 1-0 en esta misma liga profesional, Enzo salió reemplazado en el primer tiempo y Zuculini fue quien lo reemplazó en ese partido y también en los 2 encuentros posteriores. Es por eso que será clave saber qué es lo que tiene Enzo Pérez. Seguramente entre hoy y mañana se termine de confirmar o no si va a estar a disposición para el partido frente al Calamar. Para cerrar y dar mi opinión en relación al partido de ayer y también en relación a lo que viene, hay que remarcar que River sigue siendo el único equipo del actual torneo el cual no tiene ni un solo penal a favor. Yo sé que a lo mejor parece un tanto raro esto porque cuando a River quizás le daban más penales seguidos, la excusa era el equipo ataca, entonces entra muchas veces al área y es por eso que le cobran más penales. Es cierto que este River, el de la segunda mitad del 2022, ha jugado peor que el de la primera mitad. River ha tenido un claro bajón de rendimiento. Aún así, si lo comparamos con los demás equipos de esta liga profesional, me parece que es bastante raro que River no tenga ni siquiera un penal a favor, teniendo en cuenta que el resto de los equipos, salvo Godoy Cruz, que también tiene uno, tienen como mínimo 2 penales marcados a su favor. Y hablando ahora de lo que viene, River enfrentará el miércoles a Platense y el domingo a Rosario Central, en lo que van a ser los últimos 2 compromisos del Millonario en condición de local en este 2022. Luego de eso no volveremos a ver a River en el Estadio Monumental hasta el 2023, luego de que se dispute el Mundial y luego de que inicie la competencia en el próximo año. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.